¿Qué tal, chicos? Esta semana tenemos el tema de triángulos. Bueno, vamos a ver sus propiedades básicas. Para lo cual, en este primer problema, vamos a tener que en todo triángulo, cuando tú tengas los ángulos internos, la suma de ellos será 180. Entonces, en el problema tenemos lo siguiente. Esos tres ángulos son internos. Entonces, la suma de estos ángulos debe ser 180. 18x será igual a 180 y el x tomaría 10 grados. Pero también me piden a mí clasificar el triángulo. Entonces, lo que yo voy a hacer es reemplazar este x en los ángulos. El ángulo A sería 20 grados, el C sería 130 grados y este sería 30 grados. Como ves, todos sus ángulos son distintos, ¿no? Entonces, la clasificación es por dos lados. Bueno, mejor dicho, de dos formas, por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados sería un triángulo escaleno, ya que todos sus lados deben ser distintos, ¿no? Y cuando se clasifica por sus ángulos, como tiene un ángulo mayor a 90, es un triángulo obtusángulo. Y esas serían las clasificaciones que tiene ese triángulo. Bien, en este problema 4 me dicen que la medida del AB es 7 y del BC es 8, tomando AC una medida X. Me dicen, clasifica el siguiente triángulo según sus lados, ¿no? Si X toma el término central de sus posibles valores. O sea que el X puede tomar más de un valor, ¿verdad? Para esto vamos a aplicar lo que se llama existencia de triángulos. La existencia de triángulos dice lo siguiente. Si yo tomo un lado de este triángulo, este va a ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma de estos. Eso es lo que yo voy a aplicar acá. Tomo un lado, en este caso voy a tomar X. Es mayor que la diferencia, o sea que 8 menos 7, pero menor que la suma, 8 más 7. Entonces el X será mayor que 1, pero menor que 15. ¿Cuáles son los posibles valores entonces que toma ese X? Los posibles valores que toma sería el 2, el 3, 4, el 5. Y así vamos a tomar hasta el 14, ¿verdad? Solo trabajando con enteros. ¿Sí? Pero a ti te dicen que el X toma su término central. Entonces, ¿cuál sería el término central ahí? El 8, si no me equivoco, ¿verdad? Este sería el término central. Y si es que el X tomas ese término central, esto valdría 8. Acá está formando un triángulo con dos lados iguales. A ese se le conoce como triángulo isósceles, ¿no? Isósceles. Y esa clasificación es por sus lados. En este caso me piden clasificar el triángulo según sus ángulos. Entonces lo primero que voy a hacer es completar ángulos, ¿verdad? Miren, ahí yo tengo dos ángulos y esos ángulos son ángulos externos, ¿no? Para el A su ángulo externo es 100 y para el C 140. Podemos encontrar el ángulo externo de B o podemos esos ángulos convertirlos a ángulos interiores o encontrar los ángulos interiores gracias a ellos. Porque acá toda esta medida es un ángulo plano, por lo tanto sería 80 acá y acá sería 40. Si nosotros le ponemos una beta a este ángulo B, diremos lo siguiente, ¿no? La suma de los ángulos interiores era 180. Entonces, beta más 80 más 40 tiene que ser 180. Beta más 120 es 180 y el beta tomaría 60 grados. Como todos sus ángulos van a ser distintos y menores que 90,
¿ya? Sobre todo eso, dése cuenta. Tenemos 60, 40 y 80. Entonces, a ese tipo de triángulo se le conoce como triángulo acutángulo, ¿ya? Este será un triángulo acutángulo. Cuando sus ángulos son diferentes, ¿no? Menores que 90, ya se le conoce con el nombre de acutángulo. Ese sería entonces nuestro desarrollo. En el problema 8 tenemos lo siguiente. Se tiene un triángulo ABC isósceles de lados 1 y 8. Indicar la longitud del perímetro de dicho triángulo. El dato es este. Te dan dos lados. Te dicen que uno vale 1 y el otro vale 8. Entonces, como es un isósceles, se tienen que repetir dos lados, ¿no? Dos lados tienen que ser iguales. Hay una posibilidad de que esto sea 8, pero también hay otra posibilidad. Lo tengo acá a la derecha. Si fuese 1 y 8, se puede repetir también el 1, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar cuál de los dos cumple. Y para eso vamos a aplicar la existencia de triángulos, ¿recuerdas? Vamos a ponerle entonces una variable, ¿no? Vamos a ver con cuál de los dos cumple. Nosotros teníamos al inicio un triángulo donde un lado era 1 y el otro era 8. Vamos a ponerle a ese tercer lado x. Y diré lo siguiente. El valor de x es menor que la diferencia, que es 7, pero menor que la suma, que es 9. Entonces, ¿cuál es el único valor entero que puede tomar x? El único valor entero que puede tomar x es el 8. Podrá tomar el 1 por ninguna circunstancia, ¿verdad? Y si es que el 8 es el que cumple, entonces podemos deducir acá de que este triángulo no cumple y este sí estaría cumpliendo. Y te piden calcular el perímetro de ese triángulo. Entonces pones 2p, ¿a qué será igual? A la suma de sus lados, ¿no? Sería 8 más 8 y más 1, que es igual a 17. Y esa sería nuestra respuesta. Y en el problema 10 tenemos lo siguiente. Me dicen que es un triángulo isósceles, por lo tanto estoy poniendo que el AB es igual al BC. Si tiene dos lados iguales, también va a tener dos ángulos iguales, ¿verdad? Y justamente los tengo acá ya señalados. Y diré que 3x menos 15 es igual a 2x. El 2x pasa a restar y el 15 pasa a este lado como positivo. El x sería 15 grados, ¿no? Y me están pidiendo calcular simplemente el valor de x. Ahí tenemos nuestra respuesta.